no abrir tanto la heladera, limpiar, cosa que tenemos que hacer permanentemente, limpiar la lamparita de luz, cambiar la lamparita para que consuma menos. Y en el tema de gas, con 3 grados, 4 grados, ¿qué le decís a la familia? Que no prenda el calefactor, que lo prenda una hora y después... Digo, no, la situación es muy difícil, o sea, recomendaciones... sí, tal cual. A ver, de estar, no hace falta estar en tu casa totalmente desabrigado. Abrigado un poquito podés, digo, estar en tu casa para no prender la calefacción todo el tiempo, que te hace mal a la garganta incluso. Ahora ¿no? vamos a volver con otros consejos que son importantes. Parecen irrisorios, pero son muy importantes. Y hay unos para el gas que son buenísimos. Ahora me lo vas a ampliar, dale. Mariano. Volvemos al tema barata, la detención del hombre fuerte o mano derecha del ex ministro de Planificación, de Julio De Vido. Nico, información. Sí, Dani, porque tenemos las primeras imágenes del cuaderno de Centeno. Justamente, recordemos, el chofer, que sería, según el motivo por el que se tuvo hoy, sería quien haría los traslados, o era el que hacía los traslados de los bolsos de dinero dentro del Ministerio de Planificación. Era la mano derecha de Roberto Barata, era el chofer. Barata, recordemos a la vez, la mano derecha de Julio De Vido. Y acá, como estamos viendo en pantalla, se hablaba de que llevaba a cabo un registro de todos los movimientos de dinero que hacía. En un principio se hablaba de lugares, pero acá, como estamos viendo, se indica la hora, nombra varios funcionarios que están remarcados y nombra también lugares. Es decir, que ¿se puede entender los nombres de los funcionarios? A ver, es difícil. Es difícil, es la letra un poco difícil de ver, pero vamos a tratar de ver. Por ejemplo, nombra a Hernán Gómez, nombra, no sé si ves, Dani, abajo, nombra a Olivos. Sí, Quinta de Olivos, se había adelantado dice que la Quinta de Olivos por lo menos la nombraría 2 o 3 veces dentro de estos cuadernos. Y la forma de redacción también, ¿no? Está como un relato. Está como un relato, sí, y también habla de montos. Mira, si vemos en el final, abajo en la foto, podemos ver, primero habla de $100.000 y después habla de $800.000. Sí, y si te fijas más abajo, en algún momento da la sensación que dice Néstor Kirchner. No llego a leer claramente, pero en las últimas líneas, abajo de la palabra Olivos, abajo dice Nelson subrayado. Y al doctor Néstor Kirchner. Sí, dice Kirchner. Así es, nombra exactamente. Vemos por debajo de donde están subrayados Olivos y Nelson, vemos que nombra justamente al expresidente Néstor Kirchner. Dice visitarse con el doctor Néstor Kirchner, si no me equivoco. Visitarse con el doctor Néstor Kirchner, sí, porque habla también no solo de las personas que le llevan dinero, sino también hablaría de ciertas reuniones por donde había pasado el dinero que justamente Centeno era el que transportaba. Bueno, ahí vemos otro más. Hagamos la continuación de los cuadernos de Centeno. En este caso también nombra otro monto, $700.000. Recordemos que toda la investigación habla de un total de $7.000 millones, lo que era por lo menos los movimientos que hubo entre 2008 y 2015. Nombra también a Barata, recordemos que era... A Daniel Muñoz. A Daniel Muñoz también. A Muñoz lo nombra 2 veces. También nuevamente nombra a Néstor Kirchner, al doctor Néstor Kirchner, así es como se refiere, y de una reunión con Barata. Es decir, por lo menos en 2 páginas nombra 2 veces a Néstor Kirchner. Pero ¿sabés qué me da la sensación, Nico? Que es como un diario íntimo. Claro. Es decir, día por día va contando los movimientos que hicieron, a dónde fueron, con quién hablaron, a quién presentaron los movimientos, los bolsos que se llevaron. Porque fíjate cuando termina, bueno, ahí lo sacamos, pero cuando terminaba recién la frase, el escrito de el chofer de Barata, finalmente dice, bueno, y al terminar o finalmente me fui a mi casa. Es decir, hace un reconto del movimiento, de cómo fue la jornada, ¿no? Sí, la como que se lo tiene que pasar a alguien. Exacto. ¿no? Y además no dejarlo en la computadora registrado. Por eso siempre que se habla de coimas son papeles así a mano. Claro. Para que no quede... Horacio. Sí, letra de chofer. En computadora no creo que ponga la plata que iba a buscar, la recaudación de las coimas que iba a buscar. Esta información la daba recién también Horacio, ¿no? Es gentileza del diario La Nación, por supuesto. Nuestro colega Diego Cabot de La Nación había recibido, Horacio, en el mes de enero, este tipo de información. Sí, exactamente. Recibió en una caja esta información, más el tema de las facturas que ya habíamos mencionado, donde ponían la plata, o sea, los bolsos que compraron en el barrio de Once. Gracias, Nico. Ahora vamos a continuar con esa información. El tema económico es otro de los puntos importantes. Le duele a todo el mundo, te duele a vos del otro lado del bolsillo. Yo imagino esta situación. Hoy cobraste o estás por cobrar de acá al 1 al 5, del 1 al 10, y tenés un listado de cuentas, ¿no? Que
Tenés la plata e inmediatamente te quedás con un puchito para llegar hasta fin de mes, cosa que es prácticamente un milagro. Recién Mariano, nuestro hombre que entiende en materia económica y también en consumo, nos hablaba acerca de consejos, recomendaciones. Y en materia de gas, ¿cómo hacemos? Uno de los errores que muchas veces se cometen cuando vos calentás el agua para hacer los fideos, por ejemplo, es no ponerle la tapa. Si vos en la olla le ponés la tapa al agua, se calienta mucho más rápido, entonces gastás menos gas. Sí. Entonces, una vez que esté calentada el agua, ponés la tapa y después sí, le sacás la tapa para meter los fideos. Lo mismo para cuando calentás cualquier cosa. Y lo otro, calentar siempre que la olla no sea más chica que la hornalla, ¿no? Porque si no también estás desperdiciando mucho gas. Claro. Nunca calentarte con el horno, que es mucho más caro, digo, que calentarte y también más peligroso, con la Mechi. calefacción. Sí, bueno, Osvaldo, arrancamos agosto. ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? ¿Qué consejos les das a los consumidores? ¿Qué tipo de consumidor prevalece también, no? Es terrible la pregunta y de difícil respuesta. Tenemos que diría yo. ayudarlos. Discúlpame que amplíe un poquito más porque es un problema que la gente tiene en este momento. Primero, los cortes de energía eléctrica que hay en este momento, que son muy extendidos, la gente tiene que tener en cuenta de desenchufar todos los artefactos apenas se corta la luz. Como vuelven con baja tensión o alta tensión, hay que no reenchufarlos, sino esperar, salvo que tenga algún regulador de tensión. Bien. Tienen que esperar. Segundo, el gas, como es de mala calidad, el gas que se está en este momento es de muy mala calidad y se necesita más cantidad de gas para calentar, es recomendable en forma urgente tener todas las válvulas repasadas. Porque si a la noche uno se acuesta con la estufa porque es terrible el frío que hace o es una persona que lo necesite, la válvula no es correcta, pasa lo que ha pasado ya, por ejemplo, los funcionarios, este funcionario, su familia de Chaco. Baja la presión, se baja a tal punto que puede dejar de salir la llama, vuelve a salir el gas y uno no sabe que puede morirse. Así que le recomiendo esto. En cuanto al problema económico, la situación está peligrosísima desde este punto de vista. Disculpe. No, vamos a compartir una placa y vamos a ir ampliando, si le parece. Nico. Sí, Mechi, otro de los aumentos que empezaron a regir no en agosto, sino a principio de esta semana. Recordemos el transporte porque va a aumentar en 3 periodos. Primero va a ser en 3 tramos, primero en agosto, después va a ser también en septiembre y finalmente en octubre va a llegar al final de las tarifas. En el caso de los colectivos, el mínimo va a aumentar un 10% y el máximo va a llegar al 17%. Recordemos, va a comenzar este mes, pero va a terminar en octubre. Y en el caso del tren es diferenciado según cada ramal. El mínimo aumentará un 11% y va a llegar hasta 23%, obviamente, dependiendo cada uno de los ramales. Bueno, Osvaldo, ahora sí, vuelvo con vos. ¿Cómo hacemos para ahorrar acá? Si tenemos que ir al trabajo, si tenemos que hacer nuestras actividades diarias, ¿cómo hacemos? 7,5 de la medicina prepaga, que hay muchos trabajadores también incluidos, que también es influencia. El problema es que casi el 70% de la población, esto está en el ANSES, que tiene ingresos, tiene un ingreso promedio entre 18.000 y 19.000 pesos. Si nosotros sacamos la cuenta de lo que es el servicio público, luz, gas, comunicaciones, transporte y agua, son servicios esenciales. Lo básico. Lo básico. Está influenciando en ese corto ingreso hasta un 30% a veces, porque la luz la tienen es necesaria inclusive por comunicaciones o por calefacción, igual que el gas, igual que las comunicaciones y el transporte, que ha aumentado casi más del 30% en algunos casos. Entonces nos encontramos que ya el 35%, casi el 30%, calculemos redondo, el 30% ya está comprometido con esos servicios. Nos queda muy poco. Si esa persona alquila, si esa persona tiene chicos que van al colegio, si esa persona tiene algún colegio pago, que la mayoría los está descartando, si esa persona tiene en su familia chicos medicina prepaga por la extensión que tiene su trabajo, que muchos sindicatos hacen extensión de la obra social a medicina prepaga, se va a encontrar con infinidad de costos más. Por eso, lo que nosotros venimos viendo en este conglomerado de 70%, que llega al 10 o llega al 15 y no tienen más ingresos, es decir, no tienen más efectivo. No llegás a fin de mes. No pueden llegar a fin de mes. Entonces, que un presidente le diga, tienen que caminar, cuando al 15 ya no tienen dinero,
que el único que les puede conseguir alimentos es el almacenero que le fía, entonces ya se constriñe mucho. Entonces, bueno, y ¿sabés qué? Dejó de fiar. El almacenero ahora dejó de fiar. En el mejor de los casos, ¿no? Claro, bueno, y es un peligro usar la tarjeta de crédito hoy. Porque cuando te llega el recomendación resumen, número vos no 1, podés pagar el total y pagás el mínimo. Hoy el costo financiero total es del 100% anual. O sea, 10.000 pesos que no pagás en un año son 20.000 pesos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es esconder la tarjeta de crédito. Directamente no la uses. Y hay una trampa que te están haciendo los supermercados, que es que te ponen un precio en la góndola y en la caja es más caro. Es más caro. O sea, que no lo sancionan. O sea, por ejemplo, un paquete de galletitas, 20 pesos, en la caja 25. Si vos te das cuenta, te devuelven los 5 pesos, pero si no te das cuenta, fuiste. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque los aumentos de precio son constantes y los repositores no dan abasto en reetiquetear todo. Tiene que ver también con la falta de control de precios, claramente. Si habría control de precios, esto no es lo que estábamos sucedería. hablando. A vos, la gente puede participar y contarnos cómo hace para llegar a fin de mes.